Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos preparado algo que honestamente nos ha tocado el corazón y creo que a muchos de ustedes también les va a llegar. Vamos a hablar de un momento realmente emotivo que ha capturado la atención de miles de personas, un instante en el que las emociones de una artista muy querida desbordaron y se hicieron palpables ante miles de ojos. Prepárense para un viaje a través de los sentimientos, porque hoy desglosaremos ese conmovedor momento en el que Demet Özdemir, nuestra talentosa actriz, no pudo contener las lágrimas mientras cantaba en vivo. Sí, así como lo oyen, lloró en vivo cantando Seperäşçen. Y créanme, hay mucho detrás de este instante que merece ser explorado. Antes de sumergirnos en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de curiosidades, análisis y momentos que nos hacen vibrar. Ahora, vamos a lo que nos trae aquí. Ese día, durante una presentación en vivo, la atmósfera estaba cargada de expectación. Demet Özdemir, conocida por su carisma y su talento actoral, decidió regalarnos un momento musical. Y no eligió cualquier canción. Optó por Seperäşçen, un tema que por su propia naturaleza, habla de despedidas, de ausencias, de esas heridas que deja el adiós. Y mientras las notas de la canción comenzaban a fluir, algo en Demet pareció cambiar. Pudimos ver cómo su voz, inicialmente firme, empezaba a temblar. Las líneas de su rostro, que hasta entonces reflejaban concentración, se tornaron sensibles, vulnerables. Y entonces sucedió. Pequeñas lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos y pronto, el llanto se hizo más evidente. No era un llanto de tristeza inconsolable, sino más bien un desborde de sentimiento puro, de conexión profunda con la letra y la melodía de la canción. Es fascinante observar estos momentos en los que figuras públicas, a menudo percibidas como perfectas e invulnerables, nos muestran su humanidad de una manera tan cruda y honesta. Ver a Demet Özdemir llorar en vivo cantando Seperäşçen nos recuerda que por muy exitosos o admirados que sean, todos somos seres humanos con nuestras propias batallas, nuestras propias nostalgias, nuestros propios duelos. La canción Seperäşçen es por sí misma un himno a la pérdida. Habla de la soledad que acompaña a una partida, de los recuerdos que duelen, de esa parte de uno mismo que parece irse con la persona que amamos. Y cuando un artista, en medio de una interpretación, se entrega de tal manera a esas emociones, es porque probablemente está resonando con algo muy personal dentro de sí. Quizás sea la letra en sí misma, que le evoca recuerdos o experiencias. Tal vez es la energía del público que potencia las emociones. O quizás, como ocurre con muchas canciones poderosas, Seperäşçen toca una fibra sensible universal que resuena con las propias vivencias pasadas de Demet. Lo que es innegable es la autenticidad de su reacción. No intentó disimularlo, no se detuvo a recomponerse por completo. Simplemente dejó que la emoción fluyera, y en esa vulnerabilidad, ganó aún más el corazón de quienes la observaban. Es precisamente en esos instantes de fragilidad expuesta donde conectamos más profundamente con los demás. Pensemos en el contexto. Un concierto en vivo con un público expectante, cámaras grabando, y la presión de mantener una imagen perfecta. En ese escenario, permitirse llorar es un acto de valentía. Es decir, esto me está afectando, esto me llega al alma. Y eso para muchos es mucho más valioso que una interpretación técnicamente perfecta pero emocionalmente distante. La reacción de los fans ante este suceso también fue muy reveladora. En lugar de criticar, la mayoría expresó comprensión, apoyo y admiración. Los comentarios en redes sociales se llenaron de mensajes de ánimo, de quienes entendían su dolor y la aplaudían por su sinceridad. «Eres humana, Demet», decían muchos. «Te entendemos, gracias por compartir tu emoción con nosotros». Esta respuesta colectiva subraya una verdad fundamental: valoramos la autenticidad por encima de la perfección. La elección de Seperäşçen no fue arbitraria. Si bien la canción es un himno a la pérdida y la melancolía, su carga emocional puede ser amplificada por la interpretación de un artista. Demet, conocida por su capacidad para transmitir emociones complejas a través de sus personajes en la actuación, demostró en este escenario que su talento no se limita a la pantalla. La vulnerabilidad que mostró al cantar esta canción en particular, evocó en muchos una profunda resonancia. El título mismo, Seperäşçen, abre la puerta a innumerables experiencias humanas: la pérdida de un ser querido, el fin de una relación,
la distancia de la familia, la despedida de etapas importantes de la vida. Cualquiera de estas vivencias puede ser detonada por una melodía o una letra que las evoca con fuerza. La forma en que su voz se quebró, las lágrimas que se deslizaron por sus mejillas, el gesto de llevarse la mano al pecho, todo ello contribuyó a crear un momento de cruda honestidad. No se trataba de un llanto histérico o descontrolado, sino de un desborde natural y sincero, una expresión pura de lo que la música estaba despertando en su interior. Este tipo de manifestaciones emocionales en público son raras, especialmente en la era de las redes sociales, donde cada detalle puede ser capturado y analizado. El hecho de que Demet no se detuviera, sino que permitiera que la emoción la atravesara mientras continuaba cantando, habla de una profunda conexión con el arte y con su propio sentir. Analizando la estructura de su interpretación, podemos observar que no fue un simple canto. Fue una inmersión completa en la canción. Podemos imaginarla cerrando los ojos, transportándose a algún recuerdo o sentimiento profundo que la letra de Seperáschen lograba tocar. La tensión en su mandíbula, que luego se relajó en el llanto, la forma en que su respiración se aceleró sutilmente, son todos indicios de una experiencia interna muy intensa. Es en estos momentos donde la barrera entre artista y público se desmorona, y nos convertimos en testigos de una experiencia humana compartida. Además, debemos considerar la profesión de Demet Özdemir. Como actriz, su carrera se basa en la capacidad de empatizar con personajes, de vivir sus emociones y transmitirlas al público. Sin embargo, la interpretación de un guión es diferente a la interpretación de una canción que resuena con la propia vida. En la actuación, hay un personaje que guía las emociones. En el canto, especialmente cuando la elección de la canción es personal, es el artista quien se expone directamente. El hecho de que Demet, una figura pública acostumbrada a ser el centro de atención, se permitiera esta vulnerabilidad, es un testimonio de su autenticidad. La reacción de la audiencia y de los fans en las redes sociales fue un factor crucial en la viralización y la interpretación de este evento. Lejos de ser juzgada o criticada, Demet recibió un aluvión de mensajes de apoyo y comprensión. Esto demuestra que en un nivel profundo, la sociedad valora la autenticidad y la conexión humana por encima de la perfección artificial. Los comentarios como "eres humana, te entendemos, gracias por tu sinceridad", reflejan una necesidad colectiva de ver a las figuras públicas como seres reales, con sus propias luchas y emociones. Esta empatía colectiva es un bálsamo en un mundo que a menudo exige una fachada de invulnerabilidad. Podríamos especular sobre las razones exactas de su llanto. ¿Estaba pasando por una experiencia personal difícil en ese momento? ¿La letra de la canción le trajo a la memoria algún recuerdo doloroso pero significativo? ¿O simplemente la magia de la música y la conexión con el público la conmovieron hasta las lágrimas? La verdad es que en muchas ocasiones, no necesitamos conocer los detalles íntimos de la vida de una persona para comprender la profundidad de una emoción. La vulnerabilidad es un lenguaje universal. La música tiene ese poder extraordinario de desbloquear emociones que a menudo mantenemos ocultas. Una canción puede ser un portal a recuerdos olvidados, a sentimientos que creíamos superados, o a la simple belleza de la conexión humana. Seperáschen, al tratar un tema tan universal como la pérdida, tiene la capacidad de resonar en múltiples niveles. Para Demet, la interpretación de esta canción pudo haber sido un acto catártico, una forma de procesar o expresar emociones que necesitaban salir. La viralización de clips como este en las redes sociales también juega un papel importante en la forma en que consumimos y entendemos estos momentos. Lo que podría haber sido un evento íntimo, se convierte en una conversación global. Los memes, los comentarios, las reacciones de otros artistas, todo contribuye a crear un fenómeno cultural. En este caso, el clip de Demet llorando se convirtió en un símbolo de autenticidad y fortaleza emocional. Es importante destacar que la fortaleza no siempre se manifiesta en la ausencia de llanto o de emociones intensas. En realidad, la verdadera fortaleza reside en la capacidad de sentir, de procesar esas emociones y de continuar adelante. Permitirse llorar en público, especialmente cuando se está bajo escrutinio, es un acto de coraje. Es una declaración de que a pesar de la fama y el éxito, sigue siendo un ser humano con un corazón que late y sentimientos que afloran. El impacto de este momento para los fans va más allá de la simple admiración. Ver a su ídolo mostrarse vulnerable les permite sentirse más conectados a ella. Les recuerda que las personas que admiran también son seres falibles, que enfrentan desafíos emocionales, y que la búsqueda de la perfección es a menudo una ilusión.
Esta conexión emocional puede ser muy poderosa, especialmente para aquellos fans que también pueden estar atravesando momentos difíciles en sus propias vidas. La empatía que surge de estos momentos puede ser un poderoso agente de sanación y de comunidad. La influencia de la música en la vida de las personas es innegable. Hay canciones que nos acompañan en nuestros momentos más alegres y en nuestros momentos más tristes. Canciones que se convierten en la banda sonora de nuestras vidas. Para Demet Seperáschen pudo haber adquirido un significado especial, y la interpretación en vivo se convirtió en un momento de catarsis compartida. El hecho de que eligiera esta canción para expresar sus emociones demuestra una profunda conexión con su contenido y con lo que la letra representa para ella. En un mundo que a menudo promueve la imagen de la autosuficiencia y la ausencia de debilidades, la demostración de vulnerabilidad por parte de Demet Özdemir fue un recordatorio refrescante y necesario. Nos enseña que ser fuerte no significa no llorar, sino ser capaz de abrazar nuestras emociones, incluso cuando son difíciles, y seguir adelante. La autenticidad que mostró en ese escenario la hizo aún más admirable a los ojos de muchos. Considerando el alcance de su fama, este evento también pone de manifiesto la responsabilidad que tienen las figuras públicas de mostrarse de forma genuina. Al hacerlo pueden inspirar a otros a hacer lo mismo, a aceptar sus propias emociones y a no tener miedo de ser vulnerables. Este tipo de momentos pueden tener un efecto dominó, fomentando una cultura de mayor empatía y comprensión. En resumen, el conmovedor momento en que Demet Özdemir rompió en llanto mientras cantaba Seperáschen en vivo fue mucho más que una simple anécdota. Fue un poderoso recordatorio de su humanidad, de la universalidad de las emociones y del impacto profundo que la música puede tener en nuestras vidas. La elección de la canción, su entrega sentida y su aceptación de la vulnerabilidad crearon una experiencia inolvidable para los espectadores, generando empatía y conexión a una escala masiva. Este evento nos enseña que la autenticidad es a menudo más poderosa que la perfección, y que los momentos de fragilidad expuesta pueden ser los que más nos unen, recordándonos que, en última instancia, todos compartimos la misma condición humana. Y hasta aquí llegamos con este análisis de un momento tan emotivo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber sus pensamientos sobre esto. ¿Han experimentado ustedes momentos similares al escuchar una canción? ¿Qué les pareció la reacción de Demet? ¿Creen que la autenticidad es más importante que la perfección en el mundo del entretenimiento? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son increíblemente valiosas para nuestro canal. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, les ha hecho reflexionar o simplemente les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el contenido llegue a más personas. Compártanlo con sus amigos y familiares, con esas personas a las que creen que les gustaría este tipo de contenido, para que más personas puedan unirse a esta conversación y a nuestra creciente comunidad. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y al hacer clic en la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de curiosidades, análisis profundos y momentos que nos hacen vibrar. Su suscripción es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y cuídense mucho. Hasta la próxima.